Bienvenidos a el canal A la Luz de los Astros. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el nuevo paradigma de la astrología, la ciencia, cómo combinamos la ciencia y la astrología y el temperamento, y cómo es que resultó este nuevo paradigma dentro de la lectura de la carta astral y también dentro de la lectura de la carta del temperamento. Esto surgió porque hubo muchas dudas, preguntas, y también el por qué no se utilizaba la carta del temperamento si era tan importante, porque hace parte del ser humano, hace parte de nuestra identidad del ser humano, el temperamento. O sea, es lo más básico que uno al nacer tiene, ¿sí? Uno nace inmediatamente, le dan el día, el mes, el día, el mes y el año, y ahí está el temperamento. Después llegan todo lo que es el resto digamos, de los rituales que se hace en cada país o en cada región de este niño o esta niña que nace. Entonces, cierra esta ventana, por favor. Luego, después de hacer investigaciones e investigaciones, y desde el 2014, 15 o 16, después de haber hecho todo digamos, en selección de personal, una investigación y una recopilación de casos del temperamento dentro de las organizaciones y cómo es que el temperamento influye dentro de lo que es el ser humano, en el comportamiento del ser humano. Entonces me di a la tarea de que veo que sí era necesario incluir en una lectura de la carta astral el temperamento. ¿Qué descubrí? Para mí descubrí, porque era una incógnita al principio, porque no sabía ni por dónde iniciar ni por dónde continuar, porque desde siempre la astrología nos han mostrado y nos han enseñado a todos los astrólogos del mundo que la carta astral siempre es la de las casas, la de la interacción social. Y allí pues estamos hablando de que en estas casas estaban el ascendente, el medio cielo, la rueda de la fortuna y el nodo norte. Haciendo esto nos dimos cuenta, o yo me di cuenta que en la carta del temperamento no podía existir ningún aspecto de las casas, porque las casas es la interacción social. Estamos en el planeta Tierra, y el planeta Tierra es de la interacción social, y esa es la parte de la epigenética o es todo lo que estamos hablando de lo que es el entorno, y cómo es que el entorno nos va a ir modificando digamos, nuestros comportamientos, pero también cómo va influenciando en nuestros genes o en nuestro ADN. Todo esto, esta investigación con una médica, magíster y con doctorado, viendo esta forma de cómo se estaba dando la astrología, ahí en esta investigación me di cuenta de que en esta primera parte vamos a mirar cómo es que acá aquí están incluyendo la rueda de la fortuna, el medio cielo, el ascendente,
y ¿dónde estará el nodo norte? Y el nodo norte, ¿ya? Estos cuatro aspectos son exactamente, pero de las casas, porque las casas es la interacción social, es donde nosotros los humanos nos relacionamos y estamos, o sea, nos exponemos a todo lo que es el medio ambiente. Pero también me di cuenta que también veníamos arrastrando otro error, y era que acá en esta segunda parte, aquí habla de las casas, pero en las casas aquí habla de cuadrantes, pero aquí habla de cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4, y que los cuadrantes pertenecían al temperamento. ¿Por qué digo que los cuadrantes pertenecían al temperamento? Porque si vamos a mirar en esta parte de acá, como nos han enseñado en la astrología, es que aquí nos dicen, sí, estos son los signos de fuego, tierra, aire y agua. Pero si son las casas no pueden arrastrar el temperamento tal cual como lo vemos acá. Y no podemos dividir las casas en cuadrantes, las casas no se dividen en cuadrantes. Entonces, pero acá hay otra cosa que dice que es angular, sucedente y cadente. Pero al colocar los planetas dentro de estas casas, aquí hay un error de ubicación, porque entonces empiezan a colocar miran los cuadrantes, y por ejemplo, partiendo del ascendente, y miramos que en esta persona, según como nos han enseñado, el cuadrante 1 dice que Saturno está en el primer signo, perdón, en la primera casa, y acá dice que aquí Saturno está en Acuario, y acá Saturno viene a estar en fuego, en el signo de Aries. Entonces aquí viene el primer error. Entonces todo esto empezó a darme a mí en la cabeza, como que aquí hay un error, aquí hay un error. ¿Por qué nos presentaron por qué nos presentaron la astrología así? ¿Por qué nos dieron la astrología así? De ahí me di cuenta que es que la astrología era más de sacerdotes ocultistas y de monjes ocultistas y de toda la parte mística y oculta, y que fueron arrebatados estas sabidurías, y que ellos tenían que asegurar cómo poder seguir como ocultando toda una realidad, toda una verdad. Entonces digo yo, desde mi ignorancia, que no nos dieron no nos dieron toda la información completa, sino que nos la dieron parcializada. Entonces, cuando ya empiezo yo a hacer toda esta investigación y a evidenciar que esta carta empecé a trabajarla y empecé a mirar cómo era el temperamento de esta persona, y empecé entonces a modernizar con un lenguaje psicoastrológico moderno, con con una astrología más moderna. Entonces al temperamento de fuego le di el nombre de determinante, al temperamento de tierra le di el nombre de estable, al temperamento de aire le di el nombre de influyente, al temperamento de agua le di el nombre de temperamento metódico, y empecé entonces a buscar esos temperamentos y empezar a quitarle aspectos de las casas. Cuando empecé yo a mirar y a consultar, a indagar y a hablar acerca de lo que era la epigenética, todo lo que era el exposoma, toda esa parte empezó a tener más sentido mi investigación, y a darme cuenta
que el temperamento se inicia a 0 grados de Aries y se toma solamente los 12 signos, o sea, todo lo que es la franja zodiacal y la posición de los planetas dentro de esa franja zodiacal. Cuando ya empecé esto ya para el 2016, ya empecé ya a darle forma y a dar forma a la lectura de una carta astral, la lectura del temperamento, a ser más eficiente, muchísimo más eficiente en dar un diagnóstico a las organizaciones o a las empresas de cada participante que estaba en selección de personal y haciendo esta lectura más los tests, alrededor de 6 tests, hacía 6 o hago 6 tests fuera de la lectura de la carta astral, a dar más asertividad, muchísima más asertividad dentro de el diagnóstico en selección de personal en toda el área de recursos humanos. Entonces, por ejemplo, esta persona, si vamos a mirar, acá dice que el temperamento de esta persona es el que más porcentaje tiene es el estable, y dice que tiene un 66.6%, pero si vamos a mirar acá en el error que hemos venido arrastrando, mírenme que acá aumenta, pero ¿por qué aumenta? Aumenta porque acá está la rueda de la fortuna más el ascendente. Entonces, teniendo la rueda de la fortuna más el ascendente, da 35 puntos, o sea que viene a ser un porcentaje de 67.36. Pero como ya en la nueva investigación, en el nuevo paradigma, quitándole el ascendente y quitándole la rueda de la fortuna, queda con un porcentaje del 66.6%. Ya viene lo que es el influyente. El influyente ya se le quita el medio cielo, porque acá vemos que está el medio cielo. Sin el medio cielo está a 19 19.4%, 19.4%, pero adicionándole en el error que veníamos arrastrando, el medio cielo, estamos hablando de que decía que era un 21%, o sea que había una, digamos, distorsión de los porcentajes de cada temperamento. Ya entonces con esta investigación empecé a ser mucho más asertiva. Entonces, ¿qué nos dice de esta persona? Esta persona dice que tiene un 66.6% en estable, un 19.4% en metódico y un 13.8% en metódico. Ahora bien, y el determinante no tiene porcentaje, tiene un 0% de porcentaje. Entonces empezamos a mirar cómo es esta persona. Entonces, a esta persona, el signo que tiene más porcentaje dentro del temperamento estable es Virgo. Y a Virgo está el Sol, Mercurio y Júpiter, donde tiene un 38.8% en adaptable. Entonces, ¿cómo es esta persona? Siendo una persona estable, con énfasis en el signo de Virgo, lo hace ser muchísimo más detallista, más analítico, más
que van tras la perfección, porque para esta persona que todo esté limpio, organizado, esté todo en orden, para esta persona es muchísimo más importante para poder iniciar cualquier actividad, bien sea en su casa, bien sea en su trabajo, bien sea con sus amigos, donde esté. Siempre va a tener, esta persona siempre va a tener un orden y o sea, y que todo esté en su lugar para esta persona. Lo hace ser demasiado, digamos, escucha. ¿Por qué? Porque el temperamento estable, es uno de los que estamos hablando de que ellos son emotivos pasivos. Entonces, como son emotivos pasivos, para ellos es mucho más importante ser escucha, o sea, escuchar al otro, y por eso muchas veces son buenos, hasta buenos consejeros, porque saben escuchar. Entonces, esta persona es más escucha, aunque tiene un sol peregrino, tiene en Virgo un Mercurio en su regencia en Virgo, y un Júpiter está exiliado. Acuérdense que para mí un signo exiliado, no caído, perdón, está caído, es como si estuviese en la cárcel. Júpiter está caído. Es como si estuviera en la cárcel, donde no puede expresar su máximo potencial el planeta dentro de ese signo de Virgo. Y lo hace ser más, digamos, menos afable, aunque es empático, aunque es muy empático, pero no es la persona que está en cada corrillo hablando con todo el mundo, conversando con todo el mundo. Puede estar escuchando en cualquier lugar, en cualquier momento, puede estar escuchando, pero no es la persona más participativa, es más escucha que hablar. Luego le sigue el temperamento influyente a 19.4, pero sigue siendo muy bajo a comparación del 66.6% del estable. Entonces casi que se puede decir que es una persona estable, casi que es su predominancia, su signo más predominante. Pero si vamos a mirar en la segunda parte de los cuadrantes, que vuelvo y les repito, que esta área acá la toma como las casas, pero esto no son las casas, sino que siguen siendo los signos, que también me demoré muchos años en poder entender esto. Ya mirando esta carta, la de los signos, la de los cuadrantes, pero partiendo a 0 grados de Aries, entonces empezamos a mirar que en el primer cuadrante está la luna en Tauro, ¿sí? Allí la luna en Tauro está está exaltada, o sea, está bien ubicada, está exaltada y está en el área administrativa, ¿sí? A cada cuadrante yo le lo renombré, o sea, les di un nuevo nombre, porque en el primer cuadrante le di el nombre de individuo, el segundo cuadrante le di el nombre de productividad, individuo, productividad, sujeto social y grupo social. Entonces en el primer cuadrante está el sol, está la luna en el signo de Tauro. En el segundo cuadrante está Marte, que Marte está en el signo de Cáncer, que acá está caído. También es como si estuviese en la cárcel, no tiene mucho movimiento, está sujeto a lo que diga el signo de Cáncer. Luego están en el área de productividad, está Sol, Mercurio y Júpiter en este segundo cuadrante.
En el tercer cuadrante está Venus. Está Venus está Sol en Virgo, está Júpiter en Virgo y está Venus en Virgo. Perdón, en el segundo, perdón, y Júpiter en el segundo cuadrante, en el de productividad. En el de sujeto social está Venus en Libra y está Plutón en Escorpio. En el cuarto cuadrante, donde está el grupo social, está Urano y Neptuno y Saturno. ¿Ya? ¿Cuál es el de mayor porcentaje? El de productividad. Para esta persona es fundamental la parte de ser productivo, de estar siempre en función de su productividad. Su parte afectiva está en su área de productividad, su mundo es productividad. Entonces, y en la vida real es muy productivo, esta persona es demasiado productivo y es muy joven y ya tiene un capital muy grande, porque está en el área de productividad. Sus relaciones afectivas definitivamente tienen que pensar en productividad. Ahora muy bien, colocando esta carta de 0 grados de Aries en las casas, colocando esta carta de 0 grados de Aries en las casas, el ascendente de esta persona es Capricornio, o sea que el signo 10, su signo 10 pasaría a ser, se depositaría en la casa 1, y sería el signo de Capricornio. ¿Cómo entonces hace ese match dentro de ese temperamento que es individual y cómo se relaciona entonces socialmente, como nos dice acá en las casas? ¿Cómo se relaciona? ¿Vamos bien? Sí, bien, pues. Okay. Entonces, ya mirando esta carta de las casas, ¿qué nos dice? Que el temperamento, ¿cómo se socializa a él? Esta socialización. Entonces miren cómo es de importante tener la carta del temperamento. ¿Ya? ¿Cómo es esta persona que es estable? Y que en el temperamento estable, tiene los planetas, en el temperamento estable tiene los planetas Urano, Neptuno, Luna, Sol, Mercurio y Júpiter. El temperamento estable. ¿Y cómo es que ese temperamento estable viene entonces a ubicarse en las casas? Entonces en las casas se deposita en la casa 1 Capricornio. ¿Cómo es esta persona? Sigue siendo todavía mucho más seria, menos emotiva, más objetiva. Todo lo que está a su alrededor le ve utilidad. Siempre, cada vez que esta persona va a elegir, siempre está buscando cuál es la máxima utilidad que le puede brindar a esta persona. Y acá, cómo es que esta persona se relaciona. Y miren que en la casa 1
de donde se deposita el signo de Capricornio, está Saturno en Acuario. ¿Cómo lo hace ser? Lo hace ser una persona, si bien es demasiado, digamos, estable, tiene una estabilidad grande, su forma de caminar es lenta, su forma de digerir los alimentos es completamente lento. Estamos hablando de su temperamento, pero ese temperamento puesto en las casas o en la interacción social lo hace ser totalmente serio, ecuánime, de ciertas bromas a veces que uno no sabe si reír o llorar, porque son más bien bromas, a veces digo que son bromas con humor negro. Tiene ese Saturno en la casa 1 en Acuario. Lo hace ser todavía más original en buscar que las cosas tengan más utilidad. Todo lo que, todas las interacciones social que él tiene, todo lo que tenga que ver con personas, objetos o cosas, siempre va a haber una utilidad propia. Siempre. Entonces lo hace ser todavía mucho más, digamos, afable, porque el temperamento estable es empático, afable, para el temperamento le gusta que es importante, no es de gustarle, es importante que las personas estén a gusto en donde estén, con quien estén, pero ya en esa interacción social para él es más importante es cómo hacer relaciones, además con personas pueden ser de su misma edad o mayores que él, que esta persona, que le puedan dar más conocimiento, pero para generar más utilidad. Hasta el momento, de verdad, esta persona ha generado una gran adquisición, porque son en Capricornio, una casa 1 donde se deposita Capricornio es mucho más ambicioso, ¿ya? Y con un Saturno en casa 1 en Acuario, todo lo ve a disposición de su bienestar, de utilidad. Y de así sucesivamente esta persona va haciendo sus interacciones sociales completamente dentro de esa parte, de esa mezcla de el temperamento que estamos hablando de comportamientos y actitudes, o que se abren las emociones puestas en esta interacción social. Yo creo que ya terminamos. Hagamos preguntas porque vamos entonces para me está diciendo 30 minutos para poder hacer las preguntas. Bueno, pues entonces primero que nada, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Y buenas tardes a todas las personas que han entrado online. Muchas gracias por todas las personas que le están dando tap a la pantalla y que no la han dejado sola. Recuerden que tenemos el objetivo de 10.000 likes. Gracias a todas las personas que se han quedado, que están haciendo preguntas, que la están saludando especialmente. Sí. Qué bien, gracias. Señora, por acá gracias por estar acá. Bueno, entonces empiezo. Buenas tardes, doctora, presente. Eres mi psicóloga favorita y astróloga. Felicitaciones por tu libro, que sean más. Ok, gracias por estar acá. Dice saludos desde Costa Rica. Oh, gracias por estar acá, saludos. Dice, doctora, qué rico que hable de su libro, ya esperaba que le dedicara un video. Ok, gracias. Dice, doctora, ¿cómo sé cuál es mi temperamento y para qué me serviría saberlo? Mírale, es muy importante saber el temperamento de cada persona, sobre todo hoy, a partir de los años, a finales de los años 80, a finales de los años 80 empezaron a darle mucha importancia a nivel mundial el comportamiento humano, las relaciones humanas, y las relaciones humanas tienen que ver con las emociones. Entonces el temperamento son las emociones. Son esas tendencias, esas habilidades y cómo esas tendencias, esas habilidades puestas a nivel social.
es tan importante saber si mi temperamento si es determinante, entonces si soy demasiado, demasiado práctico, poco detallista, pragmático, poco, digamos, comunicativo, van siempre al grano, van a que el tiempo sea muchísimo más corto para que las cosas sucedan, o para que den resultados. Sí, es también muy importante, por ejemplo, si es el temperamento estable. ¿Por qué? Porque el temperamento estable es de los procesos de largo alcance o de mayor tiempo o de mayor capacidad de tiempo, de donde hay fase 1, fase 2, fase 3, no van a pasar de fase 1 a fase 2 si no han terminado, porque se necesita que las cosas se puedan, digamos, tener un orden y establecer ese orden, tener como toda esa claridad de que las cosas se hagan hay unos frases en cada temperamento que yo saqué. Por ejemplo, en la tercera parte está el temperamento estable y digo: ellos garantizan resultados confiables y predecibles. Entonces ellos son totalmente predecibles, entonces para ellos todo tiene que ser concreto, estable, firme. Para el temperamento influyente, para ellos, como son emotivos ¿cuál es la frase que saqué? Son sociables, hacen que las cosas fluyan con agilidad e imaginación prospectiva e innovadora. ¿Por qué? Porque ellos son los de la comunicación, son los de la venta, son los que están en los carismáticos, los que hacen que un equipo, que un grupo de personas los sigan, o que, digamos, es que vamos a realizar un paseo, pero no sabemos, pero llega una persona influyente, como que no, claro que sí, venga, vamos a hacerlo, y empiezan a organizar todo el proceso para irse para un viaje. Está, por ejemplo, el metódico. La frase del metódico es: buscan la calidad, hacen que las cosas se hagan con eficiencia y rigurosidad. Entonces, para ellos, por ejemplo, la parte financiera es supremamente importante. No se salen de los límites de cada proyecto o de cada gasto que tengan. Este es los gastos y no se pueden salir de esta margen, de este gasto. Entonces ellos van a hacer que se haga dentro de esa rigurosidad financiera. Entonces cada uno tiene una importancia muy grande. ¿Cómo saber cuál es su temperamento? En el libro, en la página 73. En la página 73, acá hay un cuestionario. Este cuestionario lo pueden llenar y ahí te van a decir cuánto porcentaje de rojo, cuánto porcentaje de verde, cuánto porcentaje de azul o cuánto porcentaje de amarillo. También acá en el libro hay un lugar donde puedes ir y si no tienes el software, pues puedes comprar un software que muy gentilmente el creador del software Meridian no lo dio, para poder tener tu propio temperamento. Pero también hay otras en la web, hay otras software donde salen simplemente que tú tienes que quitarle la rueda de la fortuna, el nodo norte, el ascendente, el medio cielo y otros aspectos más que muchas veces salen en esas cartas. Entonces aquí vas a poder conseguir el temperamento. Pero también puedes hacer algo: mándame el día, el mes y el año y te puedo enviar qué temperamento eres para que puedas buscarlo en el libro
y puedas leerte en el libro cómo eres. Si quiere, Sí. no, o sea, echarlo para allá, para que usted se vea mucho mejor, ya que no lo está utilizando. Ok. Eso. Y si quieres, acomoda un poquito. Ok. Eso, bueno. Entonces, nuevamente muchas gracias a todas las personas que siguen entrando. Ya vamos subiendo, logrando el objetivo que tenemos. Muchas gracias por no dejar esa pantalla sola. Qué Y bien, gracias. entonces continuamos. Dice, doctora, ¿por qué un libro basado en el temperamento y no basado en la lectura de la carta astral, por ejemplo? A ver, es que la lectura de la carta astral, estamos hablando de lo que son las casas. Y las casas siempre nos van a hablar del pasado y del futuro. Tú fuiste, ay, la casa 4, no, tú fuiste, ay, no, es que tú eres ascendente, como sucedía conmigo, ascendente Géminis con ese Marte en esa cúspide, tú fuiste esto, fuiste aquello, no sé qué, ya, y empiezan a hablar de un pasado y un futuro, ya, y a predecir. El temperamento es el que hace que las casas funcionen. Entonces, por ejemplo, en mi caso, por eso me llevó también a investigar, porque había muchos desaciertos en mis relaciones sociales. Cuando yo me di cuenta que es que mi signo 3, Géminis, está Mercurio y está Marte, y que en ese signo 3, pasando a mi hora de nacimiento, se depositaba en mi casa 1 y daba en cúspide Marte 1, y yo con razón, y empezaba a mirar esos aspectos en mi área social de Marte, con cúspide, con Venus, con Urano, con Júpiter y con otros planetas. Y yo, Dios mío, con razón. Y empecé a hacer todo un cambio de mi temperamento a hacer como una forma de ser consciente cuáles son las emociones que yo debía empezar a trabajar en ellas. Y eso sí es fundamental. Entonces es demasiadamente importante saber el temperamento puestos en las casas. ¿Por qué es que yo soy tan de malas para novias? ¿O por qué soy tan de malas para no tener novio? ¿Por qué soy tan de malas para no conseguir trabajo? ¿Por qué no soy tan de malas? Y empiezan a preguntarle a uno eso. ¿Ya? ¿O cuándo es que yo voy a tener plata? ¿O cuándo es que yo voy a tener novia? ¿O cuándo te va a tener marido? ¿O cuándo va a tener hijos? Claro, esa carta, ese temperamento puesto en las casas te van a dar muchísima más información. La información completa. ¿Por qué? Porque podemos decir que en el temperamento estamos hablando de la parte genética. ¿Y qué pasa con esa parte genética puesta en el medio ambiente? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que te cuál es que te está impidiendo? ¿Cómo puedes avanzar? ¿Cómo puedes potencializarte? ¿Cómo puedes ser consciente? Para eso el temperamento puesto en las casas es muy importante. Bueno, dice por acá, un saludo desde Colombia. Hola, gracias por estar acá. Sí, hola doctora, por acá una pregunta. En su libro usted menciona que ofrece una perspectiva que combina la sabiduría ancestral de la astrología con los últimos avances científicos. ¿Podría decirme a qué se refiere exactamente con esa parte más científica, especialmente en la relación con la lectura de la carta del temperamento? Lo pregunto porque, si bien el estudio astrológico tiene connotaciones importantes, suele percibirse más desde lo simbólico o interpretativo que desde lo científico. Ok, muchísimas gracias por esta pregunta, de verdad que sí, gracias. ¿Por qué? El padre de la medicina, y esto me sucedió en el primer semestre de psicología, empezamos a hablar del temperamento en psicología y lo primero que hablaron fue del padre de la medicina, Hipócrates, y yo me pregunté, ¿qué tiene que ver Hipócrates, un médico, con los temperamentos? Cuando dicen, que fue el primero que aportó los 4 humores, o sea, los temperamentos, colérico, melancólico, sanguíneo y flemático. Y que el segundo fue Galeno, y que Galeno le dio el nombre del temperamento y que fue el que creó esa mixtura que uno no puede tener, no solamente un temperamento puro, sino que puede haber las mezclas
de 3 o 4 o de los 4. Y de verdad, hay más mezclas, el ser humano tiene más mezclas de los 4 que de un solo temperamento. Muy escaso la persona que tenga un solo temperamento. Entonces, y de ahí, entonces busqué a una científica, pues a una persona que es investigativa, investigadora, ha creado, tiene su currículum, pues, y me habló entonces de los nuevos avances dentro de lo que es la epigenética y la exposoma, y cómo el temperamento puesto dentro de verlo desde la epigenética es exactamente verlo, la carta del temperamento puesto en las casas, que las casas es la epigenética o también el exposoma. Y ella empezó a mostrarme, me dice, léeme y yo te voy mostrando desde de la carta de las casas cómo es que ese temperamento pasa a tener, a tener como esa activación, cómo se activa en el área social. Cuando ya empecé yo a mirar eso, yo, wow, pero también hubo otra persona que tenía un doctorado en ciencias, en pedagogía, en ciencias pedagógicas, y también cubano, y me trajo muchos libros que allá está muy avanzado la investigación del temperamento en el deporte. Entonces también me ayudó muchísimo esas investigaciones. Bueno, entonces antes de continuar les recuerdo a todas las personas que siguen ingresando al live que tapa la pantalla por favor para que este conocimiento que la doctora nos está compartiendo y todas las preguntas y dudas que les está respondiendo lleguen a más personas. Dice por acá, doctora, ¿quién le otorga los colores al temperamento? Bueno, el temperamento les otorga el clima, las estaciones. Entonces, ¿qué pasó? Entonces empezaron a mirar, pero esto estamos hablando de los primeros que hablaron, o sea, estamos hablando de Hipócrates, el padre de la medicina, de la observación participante, a mirar que cuando estaban en primavera tenían esta tendencia, cuando estaban en verano esta otra tendencia, cuando estaban en otoño esta tendencia, en invierno esta tendencia. Entonces de ahí empezaron a mirar y empezaron a darle los colores dependiendo de las estaciones del año. Dice por acá, ¿con el libro puedo contrastar los gráficos del software? Sí, con el libro sí, pero hay que hacerle algunos pequeños arreglos. ¿Por qué? Porque Juan Saba, el creador del Meridian ProWord, se dio una carpeta donde dice balance energético Pérez Ríos, donde dice balance energético Pérez Ríos, que allí está mi nuevo paradigma, mi nueva propuesta. Pero como es apenas algo que está iniciando, apenas algo que está empezando, entonces se conservó en la parte derecha, se conservó las casas, porque él y muchas personas me han hablado, me han dicho, pero ¿cómo se te ocurre? Entonces todos los libros están errados del mundo, entonces eso no es imposible. No importa, para uno posicionar un nuevo paradigma, eso se demora. Entonces vas a ver que en el balance energético Pérez Ríos, el área derecha, hay que hacerle modificaciones. ¿Cuáles modificaciones? En casa hay que colocarle en vez de casa signo, en vez de casa signo, ¿cierto? En vez de casa signo, en vez de, acá está angular sucedente cadente, aquí está, perdón, cardinal, fijo y estable, eso que continuidad intacto, pero acá está angular, sucedente cadente, y aquí sigue siendo los signos
Acá, por ejemplo, está en los cuadrantes y acá de los cuadrantes siguen exactamente lo mismo. Yo ubiqué estos colores para los cuadrantes, pero acá también dice casas y en vez de casas hay que colocarle signos. Eso es lo que hay que modificarlo. Y los cuadrantes, miren que dan 10, perfecto. Aquí está 4 y 3 son 7, 1 y 2 son 3, son 10. Entonces, y quitarle solamente, no colocarle ni el ascendente, ni la rueda de la fortuna, ni el nodo norte, ni el medio cielo. Eso es lo que hay que modificar. Por ahora, mientras que este paradigma sea investigado por más astrólogos. Dice por acá, doctora, una preguntita por el WhatsApp. Dice, doctora, en la carta que estaba leyendo, menciona que el porcentaje del temperamento predominante, o sea, el estable, puede subir cuando se analiza desde la carta de las casas. Esto ocurre porque la rueda de la fortuna, el medio cielo y los demás aspectos también influyen en el cálculo. Es decir, esos elementos tienen un porcentaje que puede considerarse como el margen de error. Sí, esas, por ejemplo, en este software, la rueda de la fortuna tiene un punto de más, el ascendente tiene 10 puntos, el medio cielo tiene 4 puntos y el nodo norte tiene 1 punto, o sea que serían 10, 14, 15, 16 puntos de más de margen de error si se colocaría en el área del temperamento. Entonces aquí va a subir. Pues, depende de donde se coloque la rueda de la fortuna, el nodo norte, el medio cielo o el ascendente, esto va a subir. Acá lo mismo, va a subir el porcentaje, el temperamento va o sea, se distorsiona, y lo mismo acá en el área de los cuadrantes. Dice por acá, doctora, mujer sabia, te admiro, te honro, gracias por compartir tu conocimiento. Gracias por mi respuesta. Dice, gracias, doctora. Un reconocimiento por todo ese conocimiento. Ok, gracias. Gracias por estos lives. Gracias por estar acá. La última pregunta. Sí, cuénteme. ¿Se puede saber el temperamento de una persona fallecida? ¿Qué datos se necesitarían? O sea, ¿cuál podría ser de la persona que falleció? ¿Estás acordando de el primer esposo? También le busqué cuál era el temperamento y entendí muchas cosas, y ese temperamento puesto en las casas, y yo, ay, sí que donde hubiera tenido este conocimiento antes, yo creo que no hubiésemos tenido tantas dificultades de entendernos. Sí, claro que sí, vas a coger solamente el día, el mes y el año, y eso inmediatamente lo ubicas a 0 grados de Aries, y te va a dar la carta del temperamento a 0 grados de Aries y la disposición del momento de los planetas al momento de nacer la persona. Bueno, doctora, pues con esta pregunta terminamos, y antes de darle paso, le recordamos a todas las personas que están en este momento que durante toda la semana tendremos una dinámica de preguntas que la doctora estará respondiendo la próxima semana en un video. Aquí pueden preguntar las dudas, curiosidades que tengan sobre la astrología de los temperamentos. Este será nuestro tema, entonces los invitamos a estar muy pendientes de las redes sociales. Ok, sí, por favor pueden hacer preguntas. Recuerden que no hay preguntas absurdas, no hay preguntas estúpidas, todas son válidas. Mientras que uno aprende a preguntando, y uno no aprende si no pregunta. Pregunten, todo tendrá respuesta. No hay preguntas válidas o inválidas, todas son válidas. Muy bien, les deseo una feliz tarde y muchísimos éxitos para la próxima semana. Entonces estaremos en otro live.